Mi esposo y yo habíamos renacido 2 veces, y en ninguna de las 2 vidas él me amó jamás. En la primera, me casé con él para salvar a mi imperio. En la segunda, me casé con él porque el sacerdote dijo que nuestras almas estaban unidas por la sangre y la corona. Y en ambas vidas, el príncipe Carlos me miraba como si yo fuera la cadena alrededor de su garganta, porque él amaba a Serafina, la santa del gran templo, la joven de túnicas blancas con manos limpias y el talento de pararse exactamente donde yo parecería culpable. En la primera vida, ella murió en el incendio del Alcázar. En la segunda, desapareció durante la guerra. Y Carlos me odió ambas veces como si yo hubiera encendido cada llama y comenzado cada batalla. La tercera vez que abrí los ojos, estaba de pie frente al espejo de coronación de nuevo. La corona estaba esperando. Carlos estaba esperando, y sobre la mesa de plata yacía el antiguo pacto matrimonial que uniría mi vida a la suya para siempre. El sumo sacerdote dijo: «Princesa Miranda, escriba su nombre junto al de él». Tomé la pluma. Carlos ni siquiera me miró. «Hazlo rápido». «Serafina me está esperando en el jardín», dijo. Sonreí. Borré mi propio nombre y escribí el de ella. La tinta se volvió negra como la sangre. El gran templo comenzó a temblar y Carlos finalmente se volvió para mirarme. «¿Qué hiciste?», preguntó. «Lo que pediste en cada vida», dije. «Te liberé de mí». Solo que esta vez, la maldición no se rompió. Cambió de dueño. La tinta negra envolvió el nombre de Serafina primero, luego el de Carlos. Se enroscó a través de la escritura antigua como una víbora despertando bajo la seda, tragándose las letras de oro una por una hasta que el pacto ya no parecía sagrado. Parecía hambriento. La mesa de plata se partió por el centro con un crujido lo suficientemente fuerte como para hacer que todos los nobles en el gran templo de coronación retrocedieran al mismo tiempo. Un sonido muy satisfactorio. El miedo, cuando es compartido por personas que esperaban que una mujer sangrara en silencio, tenía una acústica excelente. Sobre nosotros, los santos pintados en la cúpula del templo se estremecieron. Polvo de oro cayó a la deriva de sus rostros serenos. La lámpara se balanceó en largas cadenas, esparciendo luz rota sobre horquillas enjolladas, cuellos de piel, empuñaduras de espadas, túnicas sacerdotales y el hermoso e inútil rostro de Carlos. Entonces, el espejo de los juramentos despertó. Durante 2 vidas había estado frente a ese espejo como novia y me habían dicho que reflejaba la bendición divina. Había observado mi rostro junto al de Carlos, pálido y obediente, mientras los sacerdotes cantaban que el amor era un deber y el deber era la salvación. Los sacerdotes cantaban maravillosamente, pero eso no los hacía honestos. La superficie plateada del espejo se onduló como agua bajo la luz de la luna. Luego se oscureció como si algo detrás hubiera abierto los ojos. El sumo sacerdote Orlando se abalanzó hacia el pacto. «Aseguren el pergamino». «Ella ha profanado el rito». Coloqué una mano sobre la mesa de plata agrietada. El antiguo anillo imperial en mi dedo brilló. Una luz fría corrió del anillo a la mesa. De la mesa al pacto, del pacto al espejo. Orlando se congeló con los dedos a escasos centímetros del pergamino. Tenía la expresión de un hombre que había pasado décadas mintiendo en un idioma que asumía que ninguna mujer leería. Desafortunado para él. Yo había muerto 2 veces. Había desarrollado pasatiempos. Sacrilegio, siseo. Le sonreí. Sacrilegio es como los sacerdotes llaman a una mujer que lee el contrato antes de sangrar por él. El templo quedó en silencio, no porque ya lo entendieran, sino porque las personas poderosas reconocen el peligro antes de saber su nombre. Carlos dio un paso adelante, su espada ceremonial tintineando contra el cinturón enjollado en su cintura. Estaba vestido de blanco imperial y azul real, con el cabello peinado hacia atrás, los hombros orgullosos, cada centímetro de él siendo el príncipe trágico que una vez confundí con mi destino. En mi primera vida, ese rostro me había hecho sentir elegida. En la segunda, ese rostro me había hecho sentir culpable por respirar. En esta, más que nada, me cansaba. «Maldijiste a Serafina», dijo. «No, le di el lugar que tú decías que yo había robado», respondí. Sus ojos brillaron con ira. «No tuerzas esto». «Aprendí a torcer las cosas del templo», repliqué. «Mi manera es más limpia».
Escribiste su nombre en un pacto destinado a nosotros, exclamó él. Un pacto que despreciabas, con una mujer a la que despreciabas, mientras me decías que me diera prisa porque tu amada te esperaba en el jardín. Lo siento, Carlos. ¿Debí haber envuelto tu libertad con un moño? Los hacendados susurraron. La reina doña Asunción estaba sentada en la primera fila bajo un velo negro bordado con espinas de oro. La madre de Carlos tenía la quietud de una mujer que había sobrevivido el tiempo suficiente para distinguir el pánico de un salón del trono de un verdadero colapso. Su mano se apretó sobre el brazo de su silla. Ella había ayudado a presionarme en ambas vidas. No con odio, sino con miedo. Temía a la rebelión, a la guerra, a la hambruna, al templo, a los nobles, a la debilidad de su hijo y a la antigua sangre en mis venas de la que la gente aún susurraba en los mercados. El miedo la había hecho elegante. No la había hecho inocente. Las puertas del templo se abrieron. Serafina entró. Por supuesto que lo hizo. Nunca llegaba lo suficientemente temprano como para ser acusada, solo lo suficientemente tarde como para parecer herida por la acusación. Sus túnicas blancas flotaban a su alrededor como una oración. Hilos de oro rodeaban su frente formando un halo del templo. Sus manos estaban cruzadas sobre el pecho, limpias, suaves, temblando cuidadosamente. La corte amaba esas manos. Habían alimentado a huérfanos en las plazas públicas, tocado a niños con fiebre en días de fiesta, levantado velas bajo la lluvia, y ni una sola vez habían aparecido cerca de una orden firmada, un pasaje oculto o aceite del templo. Esa era la ventaja de las santas. Otras personas cargaban las antorchas. Serafina miró la mesa agrietada, la tinta negra, el rostro pálido de Carlos, y luego a mí. Por el latido de un corazón, olvidó tener miedo. El triunfo brilló en sus ojos. Vio su nombre junto al de él. Vio el camino a la corona que había deseado en 2 vidas. Entonces la tinta negra se tensó. Su triunfo se desvaneció. Miranda, susurró ella, con una voz lo suficientemente suave como para hacer que la mitad de la corte se inclinara hacia ella. ¿Qué has hecho? Lo que pediste en tus oraciones, dije. ¿Nunca recé por esto? Sé lo que rezaste por mí, Serafina. Simplemente noté que cada oración terminaba con alguien tratando de enterrarme. Sus labios se separaron. Carlos se volvió bruscamente. ¿Suficiente? No, dije. Has tenido 2 vidas de suficiente. Suficiente duda. Suficiente culpa. Suficiente dolor arreglado ordenadamente a mis pies porque hacer preguntas sobre Serafina se sentía desleal a tu tragedia favorita. Su mandíbula se tensó. ¿Estás celosa? Me reí. El sonido no pertenecía a la joven que había sido en mi primera vida. Esa joven había llorado detrás de biombos bordados. Esta mujer sonreía en los templos. Si quisiera maldecir a Serafina, no te la habría entregado a ti. Habría hecho algo más amable. Varias damas nobles hicieron ruidos muy pequeños detrás de sus abanicos. Las manos de Serafina se curvaron. Gracias por escuchar el canal de Novelas de Oro. Bien. Una santa con los puños apretados estaba a medio camino de ser evidencia. Orlando levantó su báculo y golpeó el piso de mármol. El pacto es una bendición sagrada. La princesa Miranda lo ha corrompido mediante hechicería de sangre antigua. Me volví hacia la corte. Entonces leamos la bendición. Su rostro cambió. Un pequeño cambio. Un parpadeo demasiado tarde. Un respiro demasiado agudo. En la política, eso era gritar. El pacto no debe leerse fuera de la autoridad del templo, dijo él. La autoridad del templo lo tradujo, repliqué. La autoridad del templo lo ocultó. La autoridad del templo pasó generaciones llamando sagrado al sufrimiento de las mujeres mientras se aseguraba de que los hombres mantuvieran la corona pulida. Miranda, advirtió doña Asunción. La miré. Su Majestad, doña Asunción, en mi primera vida, me dijo que el dolor de una reina pertenece al imperio. En la segunda, me dijo que el silencio de una esposa preserva la paz. En esta vida, he decidido que el imperio puede probar la honestidad y ver si sobrevive a la novedad. Su rostro se quedó inmóvil. No me reprendió de nuevo.
Levanté el pergamino. Las palabras cambiaron bajo mis ojos. En las 2 primeras vidas, no había sabido cómo leerlas. El templo le había enseñado a la corte una traducción pulida. Todo votos, bendiciones y obediencia dorada. Pero en el último invierno de mi segunda vida, febril y moribunda mientras los tambores de guerra sacudían los muros de la ciudad, me había arrastrado bajo el antiguo altar y había encontrado la primera traducción tallada en la piedra fundamental. No consorte, recipiente. No armonía, transferencia. No amor, deuda. El pacto de sangre de la corona no unía amantes. Unía deudas de sangre. Leí en voz alta, la sangre de la antigua corona nombrará al verdadero soberano. El espejo destelló. Cada antorcha en el templo se inclinó hacia mí. Orlando gritó, falso. Lo miré. Si vuelve a interrumpir el contrato, sumo sacerdote, asumiré que el cielo es tímido y usted lo está cubriendo. Algunos caballeros bajaron la mirada. Continué, el pacto no bendice un matrimonio. Une a la mujer nombrada junto al príncipe heredero a su vida, a su trono, a su maldición y a los antiguos pecados de su linaje imperial. Cuando el fuego llega al alcázar, ella arde primero. Cuando surge la traición, las sospechas se vuelven hacia ella. Cuando la guerra rompe la frontera del norte, la culpa se envuelve alrededor de su nombre. Si la corona sobrevive, los sacerdotes lo llaman una prueba de santidad. La tinta negra palpitó. Los nobles se inquietaron. No todos parecían sorprendidos. Algunos parecían asustados. Mucho mejor. El miedo significaba reconocimiento. 2 vidas me enseñaron la diferencia entre una bendición y una cadena, dije. Una bendición no requiere que una mujer sufra para que un hombre pueda mantenerse inmaculado. Carlos miró el pacto como si se hubiera convertido en un extraño. ¿Por qué haría eso el templo? Sonreí sin calidez. Porque las coronas son pesadas y a los sacerdotes no les gusta cargarlas. Serafina se acercó, con lágrimas ya brillando en sus ojos. Esto es una locura. Los dioses me eligieron para servir. Miranda siempre me ha odiado porque Carlos me amaba. Ahí estaba, la vieja herida. En mi primera vida, esas palabras me habrían destrozado. En la segunda, me habría defendido hasta que mi dignidad sangrara. Ahora solo miré al espejo de los juramentos. Entonces deja que los dioses muestren tu servicio, dije. El espejo sonó como cristal golpeado por un relámpago. El sonido desgarró el templo. Los sellos de memoria imperiales despertaron. Uno oculto en la parte posterior de la antigua corona. Uno enterrado debajo del altar. Uno sellado dentro del anillo imperial que había llevado a través de la muerte. Los había creado en mis últimas horas de la segunda vida, después de aprender la antigua ley. Después de entender que los recuerdos por sí solos no serían suficientes. Había presionado sangre de mi propia palma contra el anillo y susurrado las antiguas palabras de la corona mientras los cuernos enemigos sonaban fuera de la ciudad. ¿Verdad? Recuérdenme cuando no pueda hacer que escuchen. Ahora la verdad respondía. El espejo se ensanchó. La primera vida apareció. El ala este del alcázar brillaba con lámparas de festival. Me vi a mí misma, más joven, coronada y con joyas nupciales, caminando por el pasillo con una bandeja de ofrendas del templo, porque Orlando me había dicho que la cámara de la antigua reina necesitaba una bendición antes de mi coronación. Recordaba a esa joven. Creía que el esfuerzo podía convertirse en amor si se ofrecía con suficiente frecuencia. Pobre criatura. El espejo cambió. El sumo sacerdote Orlando estaba de pie en la escalera de servicio con la capucha bajada, entregando un pequeño frasco a un guardia. Aceite del templo, raro, sagrado, altamente inflamable. Azul primero, decía Orlando en el recuerdo, luego rojo. La corte sabrá que se usó fuego ritual. Coloca su listón cerca del biombo del este. El guardia hizo una reverencia. La siguiente imagen mostraba a Serafina con un velo caminando por el ala este con uno de mis listones bordados escondido en su manga. Sus manos estaban firmes. Sin temblores, sin suavidad, sin santidad. Colocó el listón debajo de un biombo tallado y abrió el frasco. El fuego azul lamió la base de mármol y luego subió demasiado rápido.
El guardia entró en pánico por el humo y cerró con llave la puerta equivocada. Serafina se dio la vuelta. El pasillo ya estaba en llamas. Gritó llamando a Orlando. Él ya se había ido. El espejo me mostró corriendo hacia el ala este cuando comenzaron las campanas de alarma. Había escuchado a una mujer atrapada más allá del biombo. Me había abierto paso a través del humo, rasgado mi manga nupcial y quemado ambas manos intentando abrir una puerta que había sido cerrada con llave desde afuera. Serafina, había gritado en esa vida. Resiste. Carlos llegó después de que las vigas colapsaron. Me vio ser arrastrada viva del pasillo, con las manos quemadas y el rostro ennegrecido por el humo. Vio a Serafina muriendo detrás del fuego. No vio el listón. No vio el aceite. No preguntó por qué la llama del templo ardía en un pasillo del alcázar. Me miró a mí y eligió el duelo que no requería pensar. El espejo se atenuó. Todo el templo se había quedado tan callado. Podía escuchar las borlas de oro temblando en los báculos de los sacerdotes. Miré a Carlos. En la primera vida, Serafina y Orlando planearon el incendio del alcázar para matarme antes de que me convirtiera en emperatriz. El fuego atrapó a la santa equivocada. Y yo intenté salvarla. El rostro de Carlos había perdido todo color. ¿No? Sí. Nunca me lo dijiste. Te lo dije con las manos vendadas y los pulmones llenos de humo. Tú lo llamaste celos. Su garganta se movió. Me acerqué un paso. Me culpaste por sobrevivir 2 veces. En la tercera vida, intenta culpar a la evidencia. El dobladillo de la túnica blanca de Serafina se oscureció. Escritura negra apareció en la tela. Voto falso. Un escalofrío visible recorrió la corte. Serafina bajó la mirada e intentó cubrir la marca. La escritura se arrastró alrededor de su mano, sin tocar la piel, solo manchando la seda. Una misericordia simbólica. Yo era más generosa de lo que las primeras 2 vidas merecían. Orlando levantó su báculo. El espejo ha sido corrompido. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por la memoria? Eso debe ser aterrador para los hombres que construyeron sus carreras sobre profecías editadas. El espejo destelló de nuevo. La segunda vida apareció. Guerra, nieve, la frontera del norte. El comandante Rodrigo de la Sierra estaba de pie sobre un mapa en la tienda de mando, con el cabello oscuro atado hacia atrás, la armadura cubierta de escarcha y una mano sobre el paso oculto cerca del antiguo santuario de peregrinos. Lo recordaba. En la segunda vida, Rodrigo había sido uno de los pocos hombres que no trataba la profecía como estrategia militar. Confiaba en los exploradores, los mapas, el clima, las líneas de suministro y el hecho de que los soldados enemigos rara vez esperaban a que los sacerdotes terminaran de cantar. Él le había advertido a Carlos que el paso del norte era vulnerable solo si alguien dentro del alcázar lo revelaba. 2 noches después, Rodrigo murió defendiendo ese mismo paso. La corte lo había llamado mi fracaso. La profecía de Orlando me había nombrado la portadora de la guerra. Carlos le creyó. El espejo cambió. Serafina estaba de pie debajo de un arco roto y una capa gris, muy viva, reuniéndose con enviados enemigos. Sin túnica blanca, sin halo, sin luz sagrada, solo ambición bajo la lana. Entregó una tira de seda marcada con la ruta del paso. Si el ejército de Carlos se debilita, dijo ella, el pueblo suplicará por una santa. Regresaré cuando la corona esté lo suficientemente desesperada como para olvidar la sangre de Miranda. Un enviado hizo una reverencia. Y el príncipe Carlos creerá en el duelo antes de creerle a su esposa. Esa oración golpeó más fuerte que cualquier espada. Carlos se tambaleó un paso hacia atrás. Serafina susurró, no. El espejo la ignoró. Orlando apareció junto a ella en el recuerdo. La profecía nombrará a Miranda al amanecer. La corte culpará a la sangre antigua por la guerra. Desaparecerás y luego regresarás cuando el imperio necesite pureza. La escena cambió. Orlando en el archivo del templo, raspando escrituras antiguas. La línea original decía, cuidado con la falsa santa que abre la herida del norte. Tachó falsa santa. Escribió mi nombre, Miranda, la portadora de la guerra,
la reina de sangre, la novia del desastre. Nombres que había cargado hasta mi segunda muerte. El espejo mostró a Serafina cortándose el cabello, dejando mechones en un carruaje quemado y desapareciendo más allá de las líneas enemigas. Mientras los soldados buscaban en el valle, ella no había desaparecido. Había organizado una resurrección que la guerra interrumpió. El espejo se oscureció de nuevo. La bendición del halo de Serafina se agrietó. Una fina línea negra atravesó el hilo de oro en su frente. La marca de Santa en su garganta se volvió oscura. Carlos la miró. No con amor. No con odio todavía. Peor aún, la miró como si no supiera qué era lo que había estado amando. No lo sabía, dijo él. Me volví hacia él. No, Carlos. No lo sabías porque era conveniente no saberlo. La ignorancia elegida no es inocencia. Él se estremeció. Las lágrimas de Serafina se derramaron. Tenía miedo. Orlando me guió. Solo quería salvar el imperio. Ladeé la cabeza. ¿Planeabas salvar el imperio entregando a los enemigos un paso fronterizo? Habría regresado con ayuda, exclamó ella. Qué considerada. Rompiste la jarra para poder llegar con agua. Una risa estalló desde algún lugar en la parte de atrás. Luego murió rápidamente. Los nobles estaban recordando que sus propios nombres aún podrían estar esperando en el espejo. Me volví hacia el estrado. Invoco el juicio por la memoria de la corona. El rostro de Orlando se retorció. Ningún sacerdote lo permitirá. A ningún sacerdote se le está preguntando. El derecho pertenece a la ley muerta. Mi linaje es más antiguo que el permiso de su templo. La corona sobre la mesa de plata palpitó una vez. El espejo de los juramentos se expandió hasta que todo el templo apareció dentro de él. La corte, sacerdotes, nobles, guardias, una santa temblorosa, un príncipe roto, y yo de pie frente a todos ellos con tinta aún dibujando en la maldición de alguien más. Los nobles empezaron a entrar en pánico. Don Candelario de Occidente retrocedió. Doña María del Oriente se aferró a sus perlas. El capitán de la guardia del templo miró hacia la puerta lateral. Les sonreí a todos. No teman. Si sus juramentos fueron limpios, el espejo solo mostrará su dignidad. Así que entiendo el pánico. Las puertas laterales se abrieron antes de que alguien pudiera huir. El comandante Rodrigo de la Sierra entró con los caballeros de la frontera. Vivo, con armadura, muy inconveniente para los traidores. En la segunda vida, él había muerto en la emboscada en el camino de peregrinos del norte. En esta vida, 3 noches antes de la coronación, le había enviado una advertencia sellada con un mapa, nombres, horarios y la tumba exacta que estaba destinado a ocupar. Al principio no me creyó. Bien. Me desagradaba la fe ciega. Así que le envié el anillo de sello enemigo que había ocultado dentro de mi anillo imperial antes de morir en la segunda vida. Un anillo que nadie en esta vida debería haber visto todavía. Rodrigo creía en la evidencia. Y ahora, él la traía. Detrás de él, los caballeros de la frontera arrastraban a traidores capturados en cadenas. 2 enviados enemigos, un mensajero del templo, el mayordomo de un noble, un oficinista militar imperial, todos pálidos, mojados por la tormenta de afuera, y muy conscientes de que el espejo tenía una excelente sincronización. Carlos miró fijamente. Rodrigo. Rodrigo hizo una reverencia primero a la corona y luego a mí. No lo suficientemente baja como para adular, lo suficientemente baja como para respetar. Carlos exigió saber, ¿por qué deberías creerle a ella? La mirada de Rodrigo no se apartó de la mía. Porque me dio un mapa, nombres, horarios y una tumba que se suponía que yo llenaría. Levanté un hombro. Todos los demás le pidieron fe. Yo traje evidencia. Rodrigo se volvió hacia sus caballeros. Aseguren las salidas. El acero se movió. Las puertas del templo se cerraron. Los nobles descubrieron que el linaje, las monedas de oro y el pánico no abrían puertas con barrotes. El juicio por la memoria de la corona comenzó. El espejo convocó los votos de cada persona cuyo juramento había tocado la corona. El juramento de don Candelario de defender el alcázar apareció primero, escrito en oro.
junto a él, se desarrolló otra imagen. El mayordomo de Candelario entregando monedas de oro al guardia que colocó el aceite del templo antes del incendio del ala este. Candelario cayó de rodillas. A mi familia se le prometió protección. ¿De qué?, pregunté. ¿De las consecuencias? El espejo continuó. La oración por la paz de Doña María apareció junto a cartas que arreglaban cargamentos de grano para exploradores enemigos en la segunda vida. Ella había alimentado la guerra mientras la lloraba en público. Un escriba del templo cayó al suelo antes de que apareciera su recuerdo. Yo falsifiqué la traducción, lloró. Orlando lo ordenó. El antiguo pacto nombraba al soberano, no a la consorte. Lo cambiamos porque la sangre antigua podía despertar la corona. La multitud estalló. Orlando gritó pidiendo silencio. Nadie obedeció. Un cambio encantador en la cultura del templo. El espejo mostró a guardias moviéndose bajo órdenes falsas del templo, a escribas rascando la antigua ley de la corona, a asesinos pagados para matarme después de la ceremonia si me negaba el vínculo. Y a comandantes militares vendiendo conocimientos de la frontera a enemigos que luego condenaban desde balcones seguros. La verdad no gritó. Simplemente abrió los libros de contabilidad. Serafina estaba en el centro de todo, con sus túnicas blancas llenándose de escrituras negras. Cada falsa oración que había pronunciado aparecía a lo largo del dobladillo. Cada voto de pureza se quemaba en sus mangas. Cada reunión secreta, cada mentira envuelta en un himno, cada amabilidad montada que había usado para poner a Carlos y a la gente en mi contra. Su imagen limpia no se hizo añicos. Se peló capa por capa. La gente vio su ambición, sus celos, su hambre por la corona, su asociación con Orlando, su papel en el incendio, su papel en la guerra, su disposición a dejar que miles sufrieran para poder regresar como la salvación. Ella gritó entonces, pero no de dolor. Las marcas no tocaban su piel. Gritó porque ya nadie la miraba con suavidad. Carlos extendió la mano hacia ella, y luego se detuvo. Su mano quedó suspendida en el aire. En 2 vidas, yo habría envidiado esa mano. Ahora la miraba y pensaba lo extraño que era llorar por migajas cuando una estaba a punto de tomar la panadería entera. Serafina lo vio dudar. Si el pacto me nombra, gritó ella, entonces tal vez el cielo me eligió. Sonreí. Sí, eso es lo hermoso de las maldiciones. Suenan como oportunidades para las personas que nunca leen hasta el final. La tinta negra alrededor de su nombre se tensó. La corona se negó a brillar para ella. Me acerqué lo suficiente para que me escuchara por encima de los murmullos de la corte. No robé tu lugar, Serafina. Te lo devolví. Es un regalo. Simplemente tiene dientes. Me arruinaste, sollozó. No. Te coloqué donde pasaste 2 vidas intentando pararte. La vista es tuya. Así como también lo es la cuenta. Orlando levantó su báculo con ambas manos y golpeó el altar. Miranda es una hereje. Ninguna corona nacida bajo la bendición del templo responderá ante ella. Los sellos de memoria imperiales respondieron por mí. El sello escondido dentro de la corona se encendió. El sello debajo del altar partió el mármol. El sello en mi anillo ardió lo suficientemente frío como para entumecer mi mano. 3 corrientes de recuerdos se elevaron hacia el espejo. Orlando cambiando profecías. Orlando pagando asesinos. Orlando enseñándole a Serafina cómo bajar las pestañas, cuándo temblar, cuándo llorar y cómo hacer que una acusación pareciera miedo. Orlando ordenando cerrar la puerta equivocada durante el incendio del Alcázar porque la santa no debía ser encontrada junto al aceite. Orlando enviando visiones falsas a Carlos. Orlando escondiendo la verdadera traducción del pacto en el archivo inferior. Orlando planeando deshacerse de mí después de la coronación si el vínculo matrimonial no me drenaba lo suficientemente rápido. La santidad del sumo sacerdote se convirtió en papeleo. Lo miré. Sumo sacerdote, para ser un hombre que habla tan a menudo del cielo, mantiene una cantidad impresionante de registros subterráneos. Los caballeros de Rodrigo se movieron antes de que Orlando alcanzara el escalón del altar. Los guardias de la corona los siguieron. Uno a uno, esos guardias se arrodillaron ante mí.
No ante Carlos, no ante el templo, sino ante la sangre que había despertado la corona. El báculo de Orlando cayó. El sonido hizo eco. Al hombre que había hablado por los dioses no le quedaba nada más que su propia voz. Y era más débil de lo esperado. No puedes gobernar, susurró. El linaje de la corona pertenece a Carlos. El linaje de la corona, dije, fue administrado por la dinastía de Carlos porque se creía que la sangre antigua estaba demasiado debilitada para despertar la ley arcaica. Mi familia fue casada con su linaje una y otra vez para estabilizar lo que su templo se negó a devolver. ¿Eso es traición? No, eso es genealogía. Entiendo por qué los sacerdotes le temen a los registros. La antigua corona se elevó desde la mesa de plata. Ninguna mano la tocó. Ningún sacerdote la bendijo. Ningún príncipe la reclamó. Se elevó en el aire. El oro viejo iluminando la piedra roja en su centro abriéndose como una brasa alimentada por el viento. El espejo de coronación mostró mi reflejo, pero no como novia, no como consorte, no como sacrificio. Sino como emperatriz soberana. La escritura a lo largo del espejo ardió con claridad. La sangre de la antigua corona nombrará al verdadero soberano. Carlos miró fijamente la corona, y luego a mí. Finalmente lo entendió. El pacto de sangre de la corona nunca había requerido que yo me casara con él. Había requerido mi sangre para nombrar al gobernante. El templo había torcido la ley porque mi linaje podía despertar lo que sus sacerdotes querían encadenar al trono de Carlos. En 2 vidas, no me habían necesitado como esposa. Me necesitaban como un escudo sagrado con un bonito velo imperial y sin salida. La corona flotó hacia mí. La tomé. Era más pesada que la corona que había usado como esposa de Carlos, y más ligera que ser culpada por cada desastre que él se rehusaba a entender. La coloqué sobre mi propia cabeza. Las campanas del templo repicaron sin que nadie las tocara. La corte se arrodilló, lentamente primero, y luego todos a la vez. Los nobles que habían sobrevivido al espejo. Los guardias que habían abandonado a Orlando. Los sacerdotes que de repente recordaron la humildad. Los caballeros de la frontera. La reina doña Asunción se rebajó al final. Su rostro pálido bajo su velo negro. Carlos permaneció de pie por un respiro más. No por orgullo, sino aturdido. Luego sus rodillas cedieron. El trono había elegido a la mujer que él llamaba una cadena. El pacto en la mesa de plata se agrietó de nuevo. El nombre de Serafina no desapareció. El de Carlos tampoco, pero la escritura matrimonial dorada entre ellos se quemó, dejando solo la marca negra de deuda enroscada alrededor del nombre de ella. La corte lo vio claramente. Serafina había recibido la maldición que había perseguido, no la corona que había imaginado. El pacto nunca había sido una bendición de bodas. Una vez que la verdadera soberana fue nombrada, se convirtió en lo que secretamente siempre había sido, la evidencia de quien había aceptado la deuda de sangre. Miré a Serafina. Felicidades, conseguiste el vínculo. El trono rechazó tu solicitud. Lo miré a él desde arriba. Qué gracioso. Durante 2 vidas me llamaron una cadena. Al final, yo era la llave. Él bajó la cabeza. Demasiado tarde. Pero al menos la gravedad finalmente había hecho algo útil con él. Los castigos comenzaron antes del atardecer. No esperé a que los comités suavizaran los crímenes convirtiéndolos en disputas. No permití que los sacerdotes leales a Orlando ocultaran documentos detrás del incienso. No permití que los nobles se marcharan y enfermaran en sus haciendas hasta que la memoria se volviera inconveniente. Los caballeros de la frontera de Rodrigo sellaron los archivos del templo. Eruditos imperiales, escribas liberados y antiguas mujeres que fueron recipientes del templo entraron con testigos. Se permitió al público entrar al patio exterior al anochecer. Quería que la gente viera a la santa con los votos negros en sus túnicas. Quería que vieran a Orlando sin su báculo. Quería que vieran a Carlos despojado de certeza. La justicia hecha en las sombras se convierte en rumor. La justicia hecha ante el pueblo se convierte en ley. Serafina fue despojada del título de santa bajo la cúpula del gran templo donde lo había recibido. Le quitaron las túnicas blancas y las reemplazaron por lana gris lisa.
La escritura negra de sus falsos votos permanecía visible en cualquier tela que usara siempre que mentía. La primera vez, ella dijo, yo solo quería la paz. La manga se oscureció con letras antiguas. Mentirosa, gritó alguien. La multitud lo vio. Nadie arrojó piedras. Yo lo prohibí. Serafina siempre había deseado la adoración. La indiferencia le dolería más. Perdió la protección del templo, el patrocinio de los nobles, el amor público, la devoción de Carlos, la seda, las joyas, el servicio, los carruajes, el derecho a hablar como hija sagrada, y el camino a la corona por el que había pasado 2 vidas matando. Fue exiliada a un puesto avanzado en ruinas del templo cerca de la frontera del norte, la misma frontera que su traición abrió. Allí, bajo guardia, se le ordenó servir a las familias perjudicadas por la guerra que ella ayudó a causar. No como santa, no como emperatriz, sino como una obrera cuyas manos finalmente harían un trabajo que nadie aplaudiría. Sin adoración, sin seda, sin corte, sin Carlos. Sin corona. Carlos observó cuando se leyó la sentencia. Se veía como si alguien lo hubiera vaciado y llenado con el clima exterior. Bien. Había vivido 2 vidas llenas de un duelo prestado. Ahora podía aprender el costo de los hechos. Me perdió a mí primero, luego el pacto, luego la corona, luego la confianza del pueblo y por último el derecho a heredar. El consejo, bajo la verdadera ley de la corona, lo despojó de su estatus de príncipe heredero. Su guardia imperial fue despedida. Sus aposentos fueron sellados. Los mayordomos quitaron sus retratos del salón de los herederos y los colocaron en un almacén con escudos rotos y viejos libros de impuestos. Un vecindario adecuado para él. No lo maté. La muerte es demasiado pequeña para un hombre que pasó 2 vidas equivocado y lo llamó destino. Fue enviado a gobernar una provincia pobre en la frontera bajo la supervisión de los comandantes de Rodrigo y el nuevo Consejo Imperial. Los pueblos dañados durante la guerra serían reconstruidos bajo su administración. Cada puente roto, cada almacén de granos quemado, la pensión de cada viuda, cada hogar huérfano, cada nombre de cada soldado perdido porque Serafina abrió el paso y Carlos prefirió la profecía a los exploradores. Él aprendería sobre el deber sin que las mujeres sangraran por sus errores. Orlando fue despojado de su sacerdocio frente al archivo público. Sus haciendas del templo fueron confiscadas. Las monedas de oro del templo fueron contadas, registradas y redirigidas a fondos de compensación. Los archivos ocultos fueron abiertos. Cada falsa profecía que él había creado fue expuesta para eruditos, familias, viudas, antiguas mujeres recipiente y cualquier persona a quien alguna vez se le hubiera dicho que no cuestionara las sagradas escrituras. Su castigo no fue la muerte. Una vez más, demasiado breve. Fue encarcelado en el archivo del templo y se le ordenó copiar a mano cada falsa profecía con el verdadero final escrito al lado hasta que muriera. Me miró fijamente a través de los barrotes de la cámara del archivo inferior. Eres cruel, me dijo. Ya que amas tanto las profecías, te estoy dando tiempo para corregir la ortografía de tu propio infierno. Los nobles corruptos recibieron sentencias de acuerdo con el daño, no con su rango. A don Candelario se le quitó su título, se confiscaron sus viñedos de Occidente, y su riqueza fue utilizada para reconstruir las casas destruidas en el incendio del Alcázar. Doña María perdió sus haciendas y licencias comerciales. Los almacenes de grano bajo su control fueron redistribuidos a los pueblos fronterizos que ella había ayudado a matar de hambre. Los comandantes militares que vendieron mapas del paso fueron encarcelados o exiliados a colonias de trabajo cerca de los caminos que habían traicionado. Los escribas del templo que falsificaron la ley antigua fueron obligados a copiar la verdadera traducción del pacto y leerla en voz alta en cada provincia. Sin deshonras vagas, sin exilios suaves con sirvientes. Si un hacendado financió las llamas, su riqueza construyó muros para los afectados por el fuego. Si un noble vendió la guerra, su tierra alimentó a los hijos de los soldados. Si un sacerdote falsificó la ley, su mano la corrigió hasta que incluso sus huesos la recordaran. La reina doña Asunción vino a mí 2 días después de la coronación. No llevaba velo. Eso era humildad o estrategia. Con doña Asunción, ambas solían llegar en el mismo carruaje. Hizo una reverencia en el salón del trono, no en el jardín ni en una cámara privada. Yo había aprendido que las habitaciones suaves hacían que la responsabilidad fuera débil.
¿Su Majestad? El título sonaba extraño saliendo de su boca. Muy útil. Levántese, ordené. ¿Lo hizo? Su rostro estaba pálido, pero su postura permanecía perfecta. Le fallé, dijo. Sí. Sus ojos se tensaron, pero no discutió. Le permití demasiado poder al templo. Sí. Temía una guerra civil. Sí. Creí que el matrimonio con Carlos estabilizaría el imperio. Sí. Pensé que su resistencia era fortaleza. No, respondí, usted pensó que mi resistencia era conveniente. Eso dio en el blanco. Ella bajó la mirada. Lo siento. Guárdese su disculpa. Gaste las monedas de oro. Ella levantó la cabeza. Financiará casas para las antiguas mujeres del pacto desde su tesorería privada. Hablará públicamente sobre las mentiras del templo. Retirará todos los reclamos hechos en nombre de Carlos. No me pedirá que lo restaure, que me case con él, que lo consuele o que cargue con más de su educación. Sus manos se apretaron. Él es mi hijo. Y yo fui su hija política por matrimonio y 2 vidas. Usted vio al templo usarme. Lo vio a él odiarme. Usted lo llamó deber porque el deber le costaba menos a usted cuando yo era quien pagaba la cuenta. Por un momento, el dolor cruzó su rostro. Un dolor genuino. Aunque no lo suficiente para salvarla de la verdad. Sí, dijo finalmente. Lo haré. Entonces nos entendemos. Se inclinó de nuevo. Más bajo esta vez. El progreso, al igual que el castigo, se veía mejor cuando tenía testigos. Antes de que Carlos partiera hacia la frontera, pidió verme. Lo permití en el salón del trono con Rodrigo, 2 testigos del consejo y 4 guardias presentes. Sin balcón a la luz de la luna, sin jardín privado, sin ningún recuerdo suave tratando de arrastrarse de vuelta a mi regazo. Carlos entró con ropas oscuras y sencillas. Sin su capa de príncipe, sin la marca de la corona en su cuello, sin la adoración de Serafina iluminándolo de costado, se veía casi ordinario. Ese podría haber sido su castigo más cruel. Miranda, Carlos se detuvo al pie del estrado. Estaba equivocado. Descansé una mano sobre el brazo del trono. Te equivocaste en 2 vidas y fuiste cruel en ambas. No esperes aplausos por llegar tarde a la verdad. Tragó saliva. Pensé que eras la cadena. No, Carlos. Yo era el candado. Simplemente seguías entregándole la llave a la mujer que quería el alcázar en llamas. Su rostro se retorció. No sabía cómo mirarte sin culparte. Eso no era ceguera. Era un hábito. Creo que te amé demasiado tarde. Por un latido, vi ambas vidas. La primera boda, cuando lo vi mirar hacia el jardín del templo mientras se pronunciaban los votos. El primer invierno, cuando calenté sus manos después del consejo y él susurró el nombre de Serafina mientras dormía. La segunda vida, cuando estuve a su lado en los consejos de guerra mientras aceptaba mis estrategias y le daba sus agradecimientos a Orlando. La última noche de esa vida, cuando me dijo que Serafina nunca los habría traicionado, incluso mientras los fuegos enemigos ardían en el camino que ella había abierto. Alguna vez esos recuerdos podrían haberme hecho llorar. Ahora solo confirmaban las matemáticas. No, dije, amas la idea de que yo era inocente solo después de que ya no pudiste tenerme. Eso no es amor. Es propiedad retrasada. Cerró los ojos. ¿Puedes perdonarme? Te perdoné en el momento en que dejé de necesitar que me eligieras. Pero el perdón no es una invitación para regresar a mi vida. Abrió los ojos. ¿Qué soy sin un destino? Alguien que rinde cuentas. Intenta no desmayarte. Rodrigo emitió un sonido que fue casi una tos. Carlos lo escuchó. Bien. Un hombre debería saber cuándo su tragedia se ha convertido en la contención de otro hombre. Carlos miró la corona en mi cabeza, luego el trono, y luego el suelo. Espero que un día encuentres la paz. La encontré cuando dejé de esperar a que me entendieras. Hizo una reverencia. No a su esposa, no a la mujer que había culpado. Sino a la emperatriz.
Fue la cosa más honesta que jamás me había dado. Los guardias lo escoltaron hacia la salida. Sin beso, sin abrazo, sin reencuentro, sin puerta abierta. Solo pasos desvaneciéndose de un salón que ya no le pertenecía. Rodrigo se quedó después de que las puertas se cerraron. Se quedó donde siempre se paraba ahora. Lo suficientemente cerca para proteger, lo suficientemente lejos para respetar. Una distancia rara y muy útil. Estás muy callado, comenté. Estoy decidiendo si se necesita mi opinión. Qué refrescante. Un hombre pidiendo permiso antes de convertirse en un temporal. La comisura de su boca se curvó. Fuiste misericordiosa, dijo. Le quité su corona, su título, su amante, su excusa y su destino. Tu definición de misericordia es de alguien nacido en la frontera. Lo dejaste vivo. Lo necesito útil. Los hombres muertos no aprenden nada ni reconstruyen pueblos. Rodrigo miró hacia las puertas cerradas. Él podría cambiar. Bien. Que la frontera lo disfrute. ¿Y si un día se vuelve digno?, preguntó él. Volví la cabeza. Rodrigo se encontró con mis ojos sin inmutarse. Una pregunta valiente, no una romántica, al menos no todavía. Una política vestida con ropas sencillas. Los hombres dignos no reciben mujeres como recompensa, dije. Si Carlos se vuelve un mejor hombre, el premio es que menos personas sufrirán bajo sus manos. Rodrigo inclinó la cabeza una vez. Lo recordaré. Deberías. Tengo la intención de convertirlo en ley. Un año después, el imperio ya no olía a incienso y a miedo oculto. Olía a tinta, a archivos abiertos, a piedra mojada después de la lluvia, a caminos reparados, a cocinas públicas, y a soldados regresando a pueblos que finalmente sabían por qué habían sido enviados a morir. Eso no era poesía. Era política. Primero, terminé con el control del templo sobre los pactos matrimoniales. Todo contrato matrimonial de deuda de sangre fue prohibido. Cada antiguo voto que nombraba a una mujer recipiente, escudo, sacrificio, portadora sagrada o consorte bendita fue sacado de las cámaras selladas y leído en público. Algunas personas lloraron. Otras se enfurecieron. Algunas dijeron que no lo sabían. Les creí a algunos de ellos. No excusé a ninguno de ellos. El pacto de sangre de la corona fue colocado en el archivo público debajo de un cristal. Sobre él, talladas en piedra negra, estaban las palabras que yo misma escribí: ninguna corona volverá a llamar sagrado al sufrimiento de una mujer. Los archivos del templo se abrieron a eruditos, curanderos, viudas, familias de la frontera, antiguas mujeres recipientes del templo y ciudadanos comunes. El viejo sacerdocio fue disuelto y reconstruido bajo la ley pública, ya sin permiso para vincular las profecías al poder del Estado sin revisión imperial y del Consejo. El misterio, aprendí, a menudo significaba que un hombre había ocultado recibos. Creé un nuevo consejo. Caballeros de la frontera, curanderos, representantes comunes, eruditos imperiales, antiguas mujeres recipiente del templo, viudas del incendio del Alcázar y sobrevivientes de la Guerra del Norte. Las personas cuyo dolor alguna vez se había convertido en himnos, ahora ocupaban asientos en la mesa donde se escribía la ley. Los pueblos dañados por la guerra fueron reparados. Las familias perjudicadas por el incendio del Alcázar fueron compensadas. Las falsas profecías fueron copiadas y corregidas en cada provincia. Los niños del imperio aprendieron la verdadera ley del pacto en la escuela. Cuando una niña en la capital le preguntó a su tutor por qué lo llamaban sagrado si lastimaba a la gente, el tutor escribió al Alcázar en pánico, inseguro de cómo responder. Le envié de vuelta una sola línea: dile que es porque los adultos pueden ser cobardes, y luego enséñale a leer contratos. El templo protestó una vez, solo una vez. Luego, el pueblo leyó los archivos. Después de eso, incluso los sacerdotes descubrieron la humildad al por mayor. Serafina permaneció en el puesto avanzado en ruinas de la frontera. Los informes llegaban mensualmente. Restregaba la ropa, cargaba agua, servía sopa, barría pisos y copiaba nombres de las familias dañadas por la guerra que ayudó a causar. La escritura negra aparecía cada vez que mentía, así que gradualmente hablaba menos. Una vez escribió una carta pidiendo entrar a un convento de silencio. Se lo negué.
El silencio le habría sentado demasiado bien. Se le ordenó continuar con el servicio público. Las familias podrían decidir si perdonar su presencia cerca de su dolor. Yo no decidiría por ellos. Orlando permaneció en la prisión del archivo. Copiaba falsas profecías hasta que sus dedos se hinchaban. Cuando se negaba, antiguas mujeres recipiente del pacto leían en voz alta los nombres de las mujeres que habían muerto bajo sus sagradas escrituras. Entonces él reanudaba la escritura. Carlos permaneció en la provincia fronteriza, despojado de su título y supervisado por oficiales del consejo. Reconstruyó caminos, contó el grano, firmó las pensiones de las viudas y se sentó en salones de los pueblos donde a nadie le importaba que alguna vez hubiera sido guapo bajo la luz de la corona. Sus primeros informes eran rígidos, llenos de autocompasión y de deber. Se los devolví con correcciones: elimina la palabra sacrificio. Estás reparando el daño, no componiendo una tragedia. Para el sexto mes, los informes cambiaron. Más cortos, más claros, menos sobre Carlos, más sobre los pueblos. Eso era progreso, no perdón. Progreso. La reina doña Asunción financió las casas de las antiguas mujeres recipiente y asistió a la lectura pública del verdadero pacto. No lloró donde las cámaras de gobierno pudieran verla. Yo respeté eso. Retiró todo reclamo en nombre de Carlos y tomó un asiento en el consejo solo después de que las antiguas mujeres recipiente aprobaran su presencia. Estaba aprendiendo, lentamente, tarde, pero sin pedirme que hiciera que su tardanza fuera cómoda. En cuanto a Rodrigo, él siguió siendo el comandante de los caballeros de la frontera y la primera espada de la corona. Los rumores nos persiguieron después de la tercera sesión del consejo. Para la sexta, los poetas se habían vuelto insoportables. Prohibí las baladas románticas sobre gobernantes vivos en los salones oficiales. Rodrigo dijo que eso era censura. Yo dije que era sanidad. Él no me salvó. Nunca lo intentó. Trajo pruebas cuando las pruebas eran necesarias. Acero cuando las puertas tenían que cerrarse. Silencio cuando yo hablaba, y preguntas cuando el poder corría el riesgo de convertirse en hábito. Se mantuvo a mi lado como un comandante que respetaba a una emperatriz, no como un hombre buscando un trono más pequeño bajo mi sombra. Eso era suficiente por ahora. En el aniversario de la transferencia del pacto, regresé al gran templo de coronación. La mesa de plata había sido reparada con piedra negra a través de la grieta para que nadie pudiera fingir que nunca se había roto. El espejo de los juramentos estaba limpio detrás del altar. La cúpula del templo había sido repintada, pero ordené que los rostros de los santos se dejaran menos serenos. Que parecieran como si hubieran aprendido algo. Me paré frente al espejo de coronación. Esta vez, ningún matrimonio me esperaba. Solo la corona. La usé sin velo, sin pacto, sin el nombre de Carlos junto al mío. Rodrigo estaba parado varios pasos detrás de mí. ¿Te arrepientes de haberlo liberado?, preguntó. Miré el espejo. En la plata, no vi a la joven de mi primera vida que creía que el deber podía hacer que un esposo fuera gentil. No vi a la mujer de mi segunda vida que murió bajo la culpa de la guerra con la antigua ley ardiendo en su palma. No vi los fríos ojos de Carlos, las túnicas blancas de Serafina, ni la sonrisa sagrada de Orlando. Me vi a mí misma. La emperatriz Miranda, de sangre antigua, bajo la nueva ley, sin ataduras. No, le dije, algunas personas no necesitan venganza. Necesitan exactamente lo que pidieron con el tiempo suficiente para darse cuenta de que era una maldición. El espejo brilló una vez y luego se aquietó. Sin templos temblando, sin tinta negra arrastrándose hacia mi nombre, sin sacerdotes llamando sagrado a mi dolor. Solo mi corona, mi aliento, mi imperio y la primera vida que me pertenecía por completo. Carlos quería una vida sin mí. Serafina quería la corona sin pagar el precio. Orlando y el templo querían mi silencio vestido de bendición. Al final, les di todo lo que pidieron y me quedé con la única cosa que ninguno de ellos imaginó que me pertenecía, el trono. ¿Llegó Miranda demasiado lejos al darles a Carlos y a Serafina exactamente lo que querían y tomar el trono para sí misma? ¿O acaso merecían la maldición después de pasar 2 vidas llamando destino al sufrimiento de ella?